El filósofo que hay en Peyret, el pensador riguroso y profundo que aborda todas las temáticas de los tres campos históricos de la madre de todas las ciencias, el del ser, el del saber y el del hacer, aflora en toda su obra. La reflexión está presente a cada paso, y no solo en sus escritos analíticos, en sus artículos, sus lecciones o sus discursos. También se despliega excitada por los innumerables estímulos que encuentra en cada momento del viaje, en cada marejada, en cada cambio de rumbo, en cada nuevo puerto, como por ejemplo en su recorrido por las colonias argentinas. Me pareció relevante explicitar de qué manera Peyret aborda filosóficamente cuestiones muy distintas entre sí y da cuenta de elaboración dialógica con numerosos y heterogéneos autores sobre un amplio abanico de temas. Y por eso a continuación realizo una selección arbitraria, como toda selección, de sus reflexiones dispersas a lo largo de su obra, incluso en los lugares más inesperados. Así, el asombro y la curiosidad ante las barrancas de Diamante, por donde pasaron las tropas que aseguraron la Constitución de 1853, lo llevan a una analogía entre la historia humana y la geología. No hay nada definitivo, asegura. En esta barranca está escrita. Según los geólogos, la historia de las vicisitudes de nuestro planeta, en otra época, hace centenares o millares de siglos, las olas del mar se estrellaban contra ese paraje y se balanceaban sobre la Mesopotamia argentina. Necesitáronse muchas tormentas ecológicas para alcanzar la configuración actual del terreno, como se necesitaron muchas tormentas civiles para conseguir llevar a cabo una constitución definitiva. Y de inmediato se corrige. Digo mal cuando digo definitiva, no hay nada definitivo, ni a la geología ni a la sociología. La evolución es perpetua en ambos ramos y seguirá siéndolo durante los siglos de los siglos. Pero el avance es lento porque la humanidad camina despacio, como el buey de corto aliento que marcha despacio, muy despacio, cavando el surco en la dura arcilla. Y si la luz de la razón no alcanza todavía hasta las profundas masas populares, es porque no hubo empeño verdadero en ilustrarlas. La utopía es la verdad, en lontananzas, escribió. Y la lucha contra todo elitismo, contra todo exclusivismo, expresión que usa nuestro autor, no tiene fin. En ella, la educación ocupa un lugar irreemplazable. El objetivo es formar personas autónomas y capaces, autosuficientes, preparadas para escribir un alegato o para trabajar la tierra, para dar un discurso público y para gobernar. Es preciso, ante todo, formar al hombre colectivo, educar a la humanidad entera, llamar todas las inteligencias a la cena social, realizando lo que Jesús hizo en el banquete supremo que le dieron sus discípulos. Porque nosotros no pactamos con la intolerancia ni con el exclusivismo, porque para nosotros todos son llamados y todos son elegidos en el banquete de la fraternidad universal. Republicanos, no podemos consentir en que haya una aristocracia intelectual, una casta de letrados y de doctores que se arroguen el monopolio de las luces, y que a fuerza de tal usurpen el gobierno y la administración, por no decir la explotación de los pueblos. No podemos consentir que la sociedad quede dividida perpetuamente en dos clases, la de los hombres de pluma y la de los hombres de trabajo, la de los productores y la de los consumidores ociosos. Queremos, sí, que todos los hombres sean artífices, que todos trabajen con sus manos y con su cabeza, que todos sean iguales productores, capaces de escribir un discurso, un alegato de bien probado, y también de edificar una pared y de construir un marco de ventana, de gobernar una provincia y de dirigir una máquina de vapor. Por eso, sostiene, se requiere una reforma radical en la enseñanza, que debe tener por base el desenvolvimiento completo de todas las facultades físicas, intelectuales y morales del hombre, la educación integral, la combinación del trabajo industrial, manual, corporal, con el trabajo intelectual, la unión del taller y de la escuela, la fusión de la práctica y de la teoría, de la ciencia y de la aplicación, el estudio de la naturaleza para adivinar y el de la mecánica para conquistar aquellas fuerzas con el objeto de asegurar el imperio del hombre sobre la materia, cuya consecuencia será el triunfo de la igualdad, el advenimiento de la justicia para todos los hombres. El trabajo, dice Peyret, y el trabajador, siervo degradado de la civilización, es en realidad el autor y el soberano del pensamiento, del árbitro de la filosofía y de la teología. En el trabajo reside la reflexión, que nace de la acción, y no a la inversa. Al respecto, otro costado apenas explorado de nuestro pensador es el que tiene que ver con su filosofía de la educación,
que lo muestra de avanzada en cuanto a las concepciones pedagógicas, no solo de su época, sino también de las que se desarrollarían en el siglo XX. En ese sentido, vale destacar que en relación con ellas, el investigador Mauricio Castaldo, comentando el énfasis con que Peiret propone la creación de escuelas de artes y oficios, se pregunta si no se anticipa aquí el intelectual y dirigente franco, entrerriano, a las reformas educativas propuestas por el pragmatismo filosófico, de John Dewey a Richard Sennett, y a las iniciativas de la Escuela Nova. Además, la educación no debe excluir a las mujeres, al contrario, sus alegatos contra la subordinación de la mujer incluyen la revisión de la tradición bíblica. El dogma antiguo pretende que la mujer perdió a la humanidad, recuerda, y exhorta a las mujeres que me escucháis. Vosotras salvaréis la revolución amenazada por el espíritu del pasado, por los aparecidos en la Edad Media, por los vampiros del absolutismo. Por eso es necesario que la educación las incluya. Contamos pues con el triunfo, pero para acelerarlo contamos también con vuestra cooperación decidida, señoras y señores, con las señoras sobre todo. La mujer hizo triunfar el cristianismo y esto se comprende desde que era la religión del amor. Pero, ya lo hemos visto, no basta el amor para salvar las sociedades, se necesita también la ciencia, y la ciencia, para ser poderosa, para ser irresistible, necesita el apoyo de la mujer. Feminizarse, si puedo expresarme así, porque la mujer es la primer educacionista del hombre, y solo las mujeres ilustradas pueden formar pueblos ilustrados. Así lo comprendieron los norteamericanos, que no vacilaron en iniciar a sus hijas en todos los ramos del entendimiento humano. Peiret también se permite agudas miradas sobre la joven historia nacional, con alusiones críticas, por abandónico, al mismísimo San Martín a la época en que se lo construye como padre de la patria. En un discurso de homenaje termina concluyendo: si San Martín era el hombre capaz de resolver las cuestiones políticas de la época, ¿por qué se alejó? ¿O por qué lo dejaron alejarse del teatro de las dificultades? Esta es la pregunta que me dirigí más de una vez. El gran hombre no se pertenece a sí mismo, pertenece a la patria, pertenece a la humanidad. No tiene derecho de inutilizar su espada antes de que se la hayan roto en las manos. Eso no le impide, claro, señalarlo como uno de los soldados más gloriosos de la revolución humanitaria que corona el siglo XVIII e inaugura el siglo XIX, sin haberse concluido todavía. El Libertador hizo algo más que ganar batallas, emancipó las inteligencias, concluye. No solo cuestionará ese aspecto, también fustigará con dureza la decisión del gobierno nacional de traer sus restos para darle sepultura en la catedral. Anacronismo. El soldado de la libertad, el campeón de la revolución humanitaria, el libertador de 3 repúblicas, no debía descansar en un rincón oscuro, bajo las bóvedas del templo de un culto exclusivo e intolerante, sino en medio de la tierra despejada, al aire libre, bajo los rayos del mes de mayo. San Martín debería estar en el campamento de Mendoza, al pie de los Andes, bajo un pedazo volcánico de la cordillera dominada por el ejército libertador. Ese es el escenario que convenía a su sombra grandiosa, y no el recinto oscuro de un templo mitad pagano, mitad católico, donde se enseñan no los derechos del hombre, por los cuales San Martín blandió su espada vengadora, sino las doctrinas inmorales de los jesuitas y las proposiciones antisociales del Syllabus. Es una contradicción dar sepultura a los iniciadores del porvenir en las catacumbas de los dogmas moribundos. Los sueños de progreso no le impiden a Peiret deslumbrarse ante la naturaleza e intuir los excesos de la acción humana. Es notable su frase: la humanidad, para ser libre, tiene que luchar contra la naturaleza primeramente y luego contra sí misma, contra sus propias creaciones. Aunque el contexto en el que la pronuncia es de afirmación del progreso, Peiret parece anticiparse también en este punto, la relación del ser humano con la naturaleza, a alguna de las problemáticas insoslayables del mundo contemporáneo. Señalo solo algunos puntos. Cuando resalta que los aborígenes de Santa Fe protegen a las cigüeñas, porque veneran muchos estas aves, y solo cuando se ven acosados por el hambre se resuelven a matarlas. O cuando consigna que no hay agricultura duradera sin abonos, y que los mejores abonos son los que suministran los animales, incluso el hombre. O cuando asegura que hay que capacitar a los colonos porque agotan la tierra por una sucesión repetida de los mismos cultivos, sin atender jamás
a devolverles los elementos de la feracidad que le quitaron, haciendo una agricultura nómade, levantando campamento para ir más lejos cuando concluyeron con la riqueza natural del suelo. Más adelante sugiere que debería repartirse gratis toda clase de árboles frutales a cada colono, instruyéndolo y excitándolo a hacer plantaciones y a cuidar de su cultivo, porque eso haría enfrentar adecuadamente la escasez de lluvias. El clima se haría más benigno, las lluvias caerán con más regularidad a medida que los campos se cubran de arboledas. Son interminables las consideraciones y sugerencias de este tipo en su monumental Visita a las Colonias, o por ejemplo cuando en sus cartas sobre las misiones adelanta fascinado la potencialidad turística del lugar y advierte cómo eso podrá chocar con la mente de los economistas. El Salto del Iguazú es uno de los más elevados del mundo, pues tiene casi 60 metros de alto y es uno de los cuadros más pintorescos que puedan contemplarse. Pero esa cualidad tan apreciada por los turistas y los artistas les quitará una parte de sus méritos en la mente de los economistas utilitarios, porque este es un obstáculo insuperable para remontar al río. Es tal el impacto que le produce a Iguazú que se llevará esta imagen hasta el final de su vida, cuando una de las últimas personas en verlo antes de su muerte, 20 años después, que Peiret le dijo: «Mejor hubiera sido caer rendido en mi primer viaje al Iguazú, en medio de una naturaleza hermosa, esplendente, acariciado por el soberbio rugir de la catarata despeñándose. Vea usted qué hermosa es». Y le señala la fotografía que el propio Peiret había tomado, colocada frente a él en el extremo de su cama. Sin embargo, entre sus escritos también existen referencias que, hombre de su época al fin, muestran a Peiret compartiendo partes odiosas del pensamiento de su tiempo. En efecto, pese a su enorme talento, humanismo y sensibilidad, en él convivían junto a las ideas de libertad, igualdad y fraternidad universal algunos de los prejuicios etnocéntricos propios de la tradición elitista europea. Así, consideraba al idioma guaraní un estorbo para el progreso de las comunidades indígenas, o, en casi todos los lugares que visita, describe a la población indígena con los términos de sus interlocutores blancos locales. Peiret rara vez los adjetiva, pero da por buenos los comentarios despectivos y despreciativos que recibe, e incluso en algunas ocasiones refiere que, en cuanto a la cuestión de civilización de los indios, es preciso confesar que no se ha adelantado mucho camino. Lo anterior no le impide registrar, entre otras consideraciones raciales, sobre civilización y barbarie, algunas expresiones sobre los indios que introducen un matiz interesante, más acorde al Peiret humanista e igualitario. Cuestiona las opiniones negativas o justificadoras del maltrato hacia las poblaciones aborígenes que reciben sobre ellos, contraponiéndolas con otros testimonios positivos, y en particular con una mirada que revela las condiciones de abuso y explotación que se le ofrecía a los indios, como cuando refiere que uno de sus interlocutores pondera la laboriosidad de los indios, que son perfectamente susceptibles de amoldarse al trabajo y a la civilización, pero para ello hay que tratarlos con miramientos, pagarles bien con dinero efectivo, en vez de retribuirles su trabajo con mercancías, quitándoles la mayor parte de lo que habían ganado. Y concluye: todos los hombres tienen el sentimiento innato de la justicia que no puede chocarse impunemente. Similar actitud de empatía aparece cuando Peiret registra episodios reñidos con sus ideas sobre la esencial igualdad de las personas. Manifiesta su pesar respecto del reparto de mujeres y niños aborígenes para utilizarlos como servidumbre doméstica. Pregunté qué iban a hacer con ellos. Se me respondió que iban a mandarlos para abajo, sin duda para repartirlo entre las familias que pudiesen, separando a los niños de sus madres. No pude menos de reflexionar que este procedimiento pugna con todos los principios y sentimientos de la civilización, siendo aquella una nueva forma de esclavitud. De igual modo, esa sensibilidad se expresa en una mirada crítica sobre la conquista del continente, el exterminio de los aborígenes y la esclavitud. La política inquisitorial pudo desarrollarse con más anchura en América. Para propagar mejor la fe, ella exterminó a la población indígena y, como después de todo necesitaba hombres para reinar sobre ellas, imaginó en sus filantrópicas miras el ir a buscarlos en la costa de África, para reemplazarlo a los indios que no habían podido convertir.
resucitando a los que el Cristo había venido a abolir en la tierra, la esclavitud, y preparando a las generaciones venideras ese espantoso problema que tal vez no halle su solución sino en torrentes de sangre. Sí es cierto que el historiador debe mantenerse siempre con fría razón ante los sucesos pasados para juzgarlos con soberana imparcialidad. ¿Acaso no llega un momento que no puede menos de estremecerse y de indignarse dolorosamente en presencia de las desgracias originadas del bien impedido durante siglos? ¿Cómo puede detener un grito de cólera y de maldición contra los que se atrevieron a constituirse en verdugos de la humanidad? Pero más bien debemos compadecerlos. Semejantes a los perseguidores del Cristo, no sabían lo que hacían. Aprovechemos la enseñanza que nos legaron con las desgracias hereditarias. Sepamos, en fin, que la intolerancia es hija de los falsos dioses, que en el banquete de la sociedad debe haber lugar para todos, que la religión es amor y que los dogmas exclusivos no son más que un resto de las preocupaciones bárbaras. Ese pensamiento le lleva a rechazar las masacres perpetradas en nombre del progreso, comentando las medidas feroces realizadas en las misiones a comienzos del siglo XIX, señala: nada debía quedar en pie, ni iglesias, ni habitaciones, ni capillas, ni estancias, nada de cuanto pudiera servir alguna vez para agrupar esa población que se entregaba de aquella manera a todos los horrores de una exterminación premeditada. Es preciso retroceder muy atrás en la historia para encontrar ejemplos de órdenes semejantes. No podían los resultados del cumplimiento dejar de ser, como efectivamente lo fueron, bárbaros, inhumanos, impolíticos y anticristianos. También resultan interesantes sus observaciones etnográficas, su mirada curiosa sobre ese laboratorio de razas que percibe en el país, y del cual deberá surgir algún día un nuevo tipo de sociedad. Allí, en un reducido espacio de algunos centenares de metros cuadrados, se encuentran representantes de 2 continentes y de 3 razas distintas: europeos, americanos, blancos, negros, rojos y mestizos. Óyese hablar castellano, alemán, italiano, francés, guaraní, mataco, toba y no sé qué idioma más. Lo que prueba que este país tiene que ser un gran laboratorio de razas. Al día siguiente de mi llegada he visitado con igual interés los 3 grupos de población: los americanos civilizados, peones correntinos generalmente, que saboreaban el mate como en otras partes de la República, los europeos que preparaban su post-buil y los indios que hacían hervir el locro en sus fogones. Es excusado decir que lo que más me llamaba la atención eran los últimos, que constituían una novedad pintoresca para mí. Como dije antes, en la obra de Peyret afloran a menudo reflexiones o comentarios que evidencian de modo constante su pasión por la filosofía. Algunas son anecdóticas, como cuando llega en Santa Fe a una colonia llamada Hipatía, y se sorprende. ¿Quién habrá dado el nombre de Hipatía a las colonias que hemos atravesado? Hipatía. Ya lo sabe el lector, es la hermosa mujer que dictaba lecciones de filosofía en la ciudad de Alejandría durante el siglo V de nuestra era. Como sus doctrinas desagradaban a unos monjes fanáticos, estos amotinaron contra ella el populacho de la ciudad y la hicieron morir a pedradas a la calle, mientras iba dirigiéndose al museo, que fue la cuna de la ciencia moderna, según Draper. Aquella mujer admirable, que es una de las personificaciones más conspicuas de la ciencia. Al clausurarse la era de la civilización antigua y al inaugurarse la Edad Media, que debía ser una época de sueño para la inteligencia humana. Del mismo modo, de pasado arroja elogios sobre la figura de Denis Diderot, a quien considera el pensador más completo del siglo XVIII, superior indudablemente a todos sus contemporáneos. Aún más, puede decirse que se había adelantado a su época y fue el precursor, el iniciador de muchas ideas que debían desarrollarse en el siglo siguiente. Sin embargo, por pocos pensadores derrama tantos elogios como por Voltaire, el coloso del siglo XVIII, el titán de la inteligencia, el luchador incansable que dedicó 60 años de su vida a combatir las preocupaciones y a predicar el reinado de la humanidad, y a quien contrapone con Rousseau, pensador con quien no oculta su antipatía, atribuyéndole linajes filosóficos antagónicos. Rousseau procedía de Platón y de Plutarco. Voltaire, ya lo sabemos, procedía de Luciano de Samosata. Luego no podían entenderse. Es interesante notar al respecto, y vinculado con lo que expresé antes sobre la ilustración radical, que Peyret le atribuye a Voltaire
haberse inspirado en Bayle, Montaigne, Revelois, entre otros. Sin embargo, para los estudiosos actuales de la Ilustración, mientras Bayle es considerado un radical, Voltaire es presentado como una de las figuras más importantes de la Ilustración moderada. En todo caso, Peyret está mostrando en estos párrafos y en otros, en que cita junto a Proudhon y a Spencer, que muchas de las etiquetas que se colocan en la posteridad no tenían demasiada relación con los aportes de cada pensador visto por sus contemporáneos o por sus herederos más cercanos en el tiempo. En una parte reflexiona sobre el uso de las máquinas y refiere cómo se pueden utilizar tanto para hacer el bien como el mal, pero bendice su existencia porque asegura que las máquinas podrían ser el verdadero redentor de la humanidad esclavizada, al permitir llevar a cabo lo que habían podido hacer todas las predicciones, todos los evangelios, y recuerda la fundamentación aristotélica de la esclavitud. Aristóteles, el teorizador sofista de la esclavitud, decía: si los trípodes de Dodona pudiesen caminar por sí solos, si la lanzadera pudiera moverse por sí sola, entonces, y solamente entonces, no se necesitarían esclavos. Pero como aquello es imposible, la esclavitud se impone como una necesidad social. ¿Qué diría Aristóteles si pudiera recitar a la fecha en presencia de las segadoras, de las trilladoras, de los molinos de vapor y de los arados de 2 y 3 rejas que caminan por sí solos, sin imponer más trabajo al hombre que el de conducir a los animales que los arrastran? También en su conferencia sobre las instituciones libres le dedica algunos párrafos al esclavismo aristotélico y asegura que, como veis, remóntese muy lejos el sofisma de la desigualdad de las razas. Desde entonces se ha negado la inteligencia a los negros únicamente porque tenían el cutis diferente del nuestro. Pero, ¿en qué se apoyaba Aristóteles? Para él, como para mayor parte de los filósofos antiguos, el trabajo era una maldición, indigno del hombre libre. Este debía únicamente hacer política, guerra o filosofar, y se necesitaban la esclavitud para mantener esa casta ociosa. Otras acciones de Peyret, además de sus escritos, revelan que su fuerte oposición a las supersticiones y explicaciones sobrenaturales no se dirigen únicamente a las religiones, de las que considera que la obediencia ciega es la consecuencia de la revelación religiosa. Todas las religiones son intolerantes. Si son eso, no serían religiones, sino también de filosofía. En 1885, en la ciudad de Buenos Aires, Peyret produce un interesante revuelo en torno a una serie de conferencias sobre espiritismo que habían dictado Rafael Hernández. Por entonces, Peyret era profesor en el Colegio Nacional de Buenos Aires y dio una conferencia en la que atacó al espiritismo reduciéndolo a pura superchería. Pese a que por esos años algunas de las personas más inteligentes e instruidas encontraban en el espiritismo alguna pretensión científica, Peyret, que había participado de sesiones, no dudaba de que se trataba de engaños y trucos que cualquier mago con experiencia puede fabricar, como sostuvo allí. La polémica no quedó ahí, porque la prensa escrita se hizo eco. Con algo de sensacionalismo, los periódicos de la época siguieron la discusión, como puede verse en los recortes que Peyret conservó y que se encuentran en el Museo de San José. Allí, por ejemplo, advierte que Rafael Hernández da una batalla contra la triple alianza del materialismo, el panteísmo y el ateísmo, que según él se encarnan en Peyret. Además, Peyret publica una nota en el diario La Crónica, donde deja constancia de que su ataque no es al espiritualismo, sino al espiritismo, una diferenciación que no parece interesar a quienes lo atacan. Allí opina que sobre las cuestiones inaccesibles a la inteligencia humana, lo mejor es enmudecer para valerme de la expresión usada por los espiritistas, porque ningún hombre jamás las resolvió ni las resolverá jamás. Y asegura que el único método racional a este aspecto consiste en prescindir, en abstenerse, en detenerse delante de lo irreconocible. Expresión que remite tanto a la argumentación kantiana, cerca de lo que está fuera de nuestro conocimiento, como a la célebre afirmación de Ludwig Wittgenstein al cerrar su Tractatus: de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Peyret abunda en lo que demás es puro antropomorfismo. Cuando el hombre quiere figurarse a Dios, no hace ni puede hacer otra cosa que figurarse a otro hombre más o menos idealizado. Así, se burla de quienes pretenden medrear o mediar con los espíritus, diferenciando tesis filosóficas como la inmortalidad del alma, que no puede demostrarse, mientras los espiritistas pretenden franquear límites insalvables. Por eso, asegura,
los criticará cualquier individuo de sentido común. Por eso caen en las alucinaciones que los predispone tan fácilmente a ser víctimas del charlatanismo. Y si no, que nos prueben lo contrario. Pero ocurre que esa demostración es imposible, porque, por ejemplo, si el propio Peiret desea hablar con el espíritu del Buda o de Zoroastro para esclarecer algún punto de la historia de las religiones, pido en consecuencia al médium que venga alguno de ellos. ¿Quién me probará que es realmente el espíritu de Zoroastro? Nadie. En consecuencia, el espiritismo es enervante e inmoral, asegura. Enervante, porque tiende a reemplazar la acción personal para apelar a la colaboración de seres superiores, que lo exoneren del trabajo de pensar y de obrar por sí mismo. E inmoral, porque tiende a sustituir la conciencia propia por una revelación fantástica que le prescribe su conducta. Las tituladas revelaciones espiritistas no son más que la objetivación, la exteriorización de los pensamientos subjetivos del espiritista, como si yo tomase por realidad las sombras que mi cuerpo proyecta en el estanque. Y los espiritistas son incapaces de probar otra cosa que su propia alucinación. En cambio, nosotros que queremos fundar la sociología, rechazamos todas las alucinaciones, para atenernos únicamente a la razón, porque la razón es un don de Dios, y no se comprende que tengamos esa facultad para inutilizarla, sacrificándola por comunicaciones sobrenaturales, como no se comprende que nos tapemos los ojos para ver más claro. El espiritismo, en suma, no se trata del espiritualismo de Sócrates, sino de un ramo de magia que fue conocido por la antigüedad y que se redescubrió o reinventó en los Estados Unidos de Norteamérica en 1846, sistematizado por Alec Kardec, y que yo considero la gran mistificación del siglo.